dedicada a analizar el impacto de la inteligencia artificial sobre los derechos humanos, las desigualdades de género y las relaciones de poder. Esto porque hoy se celebra el Día de la Inteligencia Artificial. Sí, señor. Así que vamos a hablar con Vanessa, le damos los buenos días para que nos cuente de qué se trata esta actividad en un día particular. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Evangelina, buen día, equipo, ¿cómo les va? Creo que no se puede hablar otra cosa que el partido, ¿no? No, nos cuesta salir de ahí a todos. Sí. Sin inteligencia artificial les ganamos, mirá. Pero te digo que la inteligencia artificial fue utilizada en el Mundial bastante seguido, ¿eh? Contanos, a ver qué datos tenés. Los micrófonos del árbitro, en la cámara, en los drones, ¿se acuerdan cuando a cada jugador se le hizo que haga una presentación? Y bueno, también se midieron sus datos para el entrenamiento, para simular estrategias. Es decir, se utilizó inteligencia artificial, se utiliza inteligencia artificial en el deporte, se utiliza en cada aspecto de la vida. Fíjense que hace unos días, para cambiar de tema, ¿no? Pero que tiene relación con esto de que a veces decimos que no se puede hacer nada. Hace pocos días un empleado, cuando ingresaba a su trabajo, un empleado público de acá yo justo estoy en Buenos Aires, voy por la presentación del libro, un empleado de Cava, cuando ingresa al trabajo habían cambiado la tecnología de ingreso. La tecnología de ingreso pedía sus datos biométricos, es decir, el reconocimiento facial. Que muchas veces nosotros aceptamos el reconocimiento facial cuando vamos a un gimnasio, cuando ingresamos a un lugar y no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene entregar nuestros datos biométricos a un sistema al que no sabemos cuál va a ser su método de gobernanza, ¿no? Este empleado, como si fuesen hoy ustedes, van a la radio y le cambian el sistema en vez de la huella, en vez de la ficha, o en vez de que alguien registre su asistencia, le piden los datos. ¿Harían algo? Sí, básicamente, y no sé, por lo menos preguntar por qué se cambia o cuál es. Por lo menos preguntarte, pero hay un 70% capaz que no hace nada. Yo un día fui a un gimnasio, ingreso y me pedían los datos. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué los datos biométricos? Es decir, a veces ni te lo cuestionás, cambia el sistema, ponés la carita, bueno, no puedo entrar, ¿sí? Como antes ponías la huella. Este empleado dijo, no voy a solamente cuestionarme, voy a hacer algo, y presentó un amparo en defensa de esta protección de un dato sensible, para que entendamos que el dato biométrico es como la huella, más que la huella dactilar. Entonces, este dato sensible que ingresa a un sistema que yo no sé a dónde se aplica, no lo quiero para mí. Pero no es que quiero ganar más plata, no es que quiero no ir a trabajar, solamente quiero que volvamos al sistema anterior, o este sistema me garantice que mi dato sensible no vaya a parar a Dios sabe qué, ¿sí? No vaya a estar después perseguido por Interpol porque suplantaron mi identidad. ¿Cuántas veces se suplantan la identidad en las estafas virtuales? O sea, ¿cuántas veces estamos viendo que hackean un teléfono celular y suplantan la identidad de una persona así de fácil y así de simple? Imagínense ese mismo hackeo con sus datos biométricos en cualquier otro país donde después son acusados de un crimen. ¿Me siguen? Sí. Capaz, y les voy a decir, porque Evangelina, vos dijiste enseguida que me pregunto, y sabés que yo creo que el 70% ni siquiera se lo pregunta, porque vos querés entrar al gimnasio, bueno, cambiar el sistema, listo, entrás. Vos querés entrar a tu lugar de trabajo, cambiaron el sistema, bueno, ¿qué más puede pasar? Hay gente que se lo pregunta y hay gente que además de preguntarse, hace, que es la mínima. Y creo que en eso podemos tomar conciencia y capacitarnos de que se puede hacer algo, el sistema fue bloqueado, ya no se usa, hasta que puedan explicar cuál es el impacto que tiene para los datos personales de sus empleados ese sistema, como pasó acá en Cava con el reconocimiento de las cámaras. Nosotros en Neuquén ahora tenemos ¿cuántas cámaras de vigilancia de los semáforos? Un montón, y en su momento eran cuestionadas, hace unos 20 años se había puesto en cuestión. Recién se implementó. Sí, las videocámaras íbamos a hacer un gran hermano. Claro, ¿para qué eran? ¿Quién iba a usar ese material? ¿Cómo se iba a utilizar? Se fue cuestionado, pero después se fueron implementando y ahí se fueron incorporando y la tenemos recontra incorporada. Sí. Acá, no hay cuestionamiento y no sabemos a dónde van los datos y hasta dónde llega. Acá en Cava se suspendieron. ¿Por qué? Porque el sistema no tenía la seguridad necesaria y se demostró que no se utilizaba para lo que era. En ese caso ni siquiera eran para los semáforos, era reconocimiento facial para encontrar ciertos prófugos de la justicia. Pero ahora en Neuquén lo tenemos y ya nadie se cuestiona. Lo que quiero decir es, a veces nos falta cuestionarnos y después de cuestionarnos saber qué hacer. Y hoy cuando hablaban
la charla de hoy, de la presentación del libro, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de la inteligencia artificial que en realidad se está aplicando en cada uno de los ámbitos? En este caso, les acabo de decir, en el ámbito de trabajo público, ¿sí? En otros casos, en el ámbito de el deporte, cuando le estoy hablando de cómo simulaban sus habilidades físicas para después mejorar las jugadas. También se utiliza inteligencia artificial, pero cuando hablamos del día de la inteligencia artificial es una tecnología aplicada a todo. ¿El grooming saben cuánto aumentó en este último tiempo? No. El 70% de casos de grooming. 70. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de los chicos y la hiperconectividad, ¿sí? Y que cada vez están más con el celular, no es solamente el celular, sino en qué sistemas ingresan, qué información dan y al acecho de quién están. Los casos en Roblox, en juegos, han crecido enormemente, pero porque es un trabajo fino. A veces la gente piensa que el acechador, ¿sí? El después depredador sexual de niños, niñas y adolescentes, va a ser una vez que se va a conectar y nada más. Y capaz que está haciendo un trabajito fino todos los días, jugando un poquito, preguntando un poquito de la vida. Y si nosotros no interactuamos con ellos para saber quiénes son sus nuevos amigos en pantalla, cuál es toda esa información, la van a utilizar para generar una reunión. Y cuando genere esa reunión, ya está. De lo digital pasamos al mundo real. Y la inteligencia artificial, vos me decís, capaz que ya no se hace con inteligencia artificial. Pero sí, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial nos brinda datos y nos brinda información para que la manipulación y la ingeniería social, que antes un preso cuando te llamaba, vos ya sabías que era el preso que te llamaba, ¿no? ¿Te dabas cuenta? Sí. ¿Por qué? Por el modo de hablar, por las palabras que utilizaba, por la voz, por el ruido. Hoy entre la sintetizada la voz, entre las herramientas que tienen para la manipulación, ¿sí? Que se las brinda la propia inteligencia, le dice cómo hacer y cómo encarar a ciertas personas y qué decirles, ¿me entienden? No es que la inteligencia artificial es solamente tecnología, es un todo de brindar datos que antes no podríamos tener acceso. Entonces, Evangelina, cuando vos me preguntabas, la inteligencia artificial la atraviesa nuestras vidas, creo que atraviesa todo y no nos damos cuenta. Mira, me sí. quedaba pensando lo que decías recién, porque cuántas veces nos pasa, sobre todo al periodismo, que con la inteligencia artificial se hacen, usan elementos biométricos para hacer declaraciones, hacer que la gente haga declaraciones que no hizo nunca. Y entran por redes sociales y bueno, el periodismo se hace eco de eso. Lo hemos visto en las publicidades de Maradona, hablando hoy, ahora, de Messi encontrándose con el Messi de su infancia. En Otro Día Perdido. Mucho uso de la inteligencia artificial. En la tele, o sea, lo metió Pergolini. Sí. Y uno dice, oh, qué maravilla, pero en el fondo te hace pensar en esta perpetuidad de mensajes que en realidad no son reales. Mira, yo en un momento hablaba del derecho a no volver, ¿sí? Cuando vos hablabas de Maradona, ¿sí? Y vos pensás que Maradona es una persona que falleció, como mis papás que fallecieron, ¿no? Y yo pregono por el derecho a no volver. ¿Qué significa? A no decir cosas a una persona que no puede hoy decirlas. ¿Por qué? Porque el mensaje es como si hoy trajera, pensá en esto, ¿no? A mi mamá fallecida, que le hablara a mi hija y le dijera, nunca fuiste una hija deseada, tu mamá nunca te quiso. ¿Cómo borro eso de la mente de mi hija, que fue creado con inteligencia artificial, cuando la imagen era de mi mamá, la voz era de mi mamá? ¿Me siguen? Estoy diciendo esto para que sea más gráfico, pero lo mismo puede ser un mensaje político o un adoctrinamiento o un mensaje social. Es decir, ¿hay derecho a utilizar la imagen y la voz de las personas fallecidas para hacerles decir cosas que no dijeron? Porque no es lo mismo reproducir una frase que dijo y que última sería de la persona y de los herederos, ¿no? La voluntad del derecho a que se diga o no tal cosa la persona. Pero cuando le dicen hacer o decir cosas que no son, o que no fueron, o que no creían, ¿hay derechos sobre esas personas? Es decir, sobre lo que dijeron, sobre las voces, sobre los datos y sobre la propiedad intelectual de lo que hubiesen dicho. Sí. Vanessa, ¿y cómo lo haces? ¿Está en el libro esto? ¿Cómo uno puede protegerse? Mira, en este libro, en realidad, ese es un artículo que está publicado. En realidad, yo creo que hay que ayornarse a que los derechos existen. Este derecho que estoy diciendo a no volver es solamente la implementación de un derecho que existe hoy, que tiene que ver con la voz, los datos y los derechos que tienen los herederos. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el actor de... era un actor, Robbie Williams, sí, que la hija
La hija en redes sociales dijo, no me manden más videos de mi padre fallecido diciendo cosas, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. ella puede reclamar como heredera, es decir, esto se puede hacer, no es que no podemos hacer. Yo creo que tenemos la idea de que, bueno, las cosas que pasen no podemos hacer nada. Como este empleado que presentó un amparo judicial, ¿por qué? Porque quería medidas cautelares urgentes para que se parara este sistema tecnológico de reconocimiento de datos para el ingreso. Eso es un amparo. Pero uno puede iniciar una habeas data. Por ejemplo, yo les conté el caso de la chica, de una adolescente de acá, es decir, Neuquén, de Centenario. Lo cuento porque salió en redes sociales y puedo contarlo, pero fui su abogada. Y en este caso se había difundido un video, ¿sí?, de imágenes íntimas de los adolescentes, y la verdad que la jueza actuó distinto. Es decir, no solamente ordenó la supresión y la eliminación, pero habían pasado tantos meses que el video ya el chico lo había bajado y no había llegado a viralizarse como otros videos, pero ordenó algo que tiene otra mirada, que es la mirada preventiva, que es la capacitación, la sensibilización ¿de quién? De los pares. Chicos, es decir, me parece que hay que empezar a tomar conciencia de esto, de la viralización que puede tener un contenido. Con la IA hoy podemos hacer que las cosas lleguen mucho más que antes. Bueno, este fue un mensaje a la institución para que capacite a sus docentes, para que alfabetice a los adolescentes, para que tengan en cuenta cuál es la consecuencia de viralizar un contenido de estas circunstancias, de utilizar la inteligencia artificial para los deepfakes o los fake news, es decir, para recrear situaciones que no existieron. ¿Qué puede generar? Es decir, ¿qué generan las personas que lo reciben el daño? O sea, daño emocional, daño psicológico. Por ahí no querés volver a salir a la calle. Esto está pasando, pasó en Roca, ¿se acuerdan? Hace un tiempo. Está pasando otra vez en las ciudades en Tucumán, en escuelas. Así como que son sistemas que de repente se apagan y vuelven, ¿no? Entonces, utilizar la inteligencia artificial la puede utilizar para potenciar o no. El libro que vos me preguntabas, en realidad habla de esto, de los desafíos en cuanto al poder que tiene la inteligencia artificial en su diseño, porque esto se puede limitar en el diseño, ¿sí? Pero también se puede limitar en el uso, por eso la capacitación y la sensibilización, y en la regulación. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología que se utiliza y necesitamos conocerla para saber cómo gobernarla. Y tiene que ver, este es un libro que en realidad habla de algoritmos en disputa. Es decir, como nosotros estamos hoy en disputa, ustedes ahora cuando están pensando, Sí. bueno, ¿haría algo? ¿No lo haría? ¿Qué? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno, los mismos algoritmos están en disputa cuando decimos, bueno, lo utilizamos para parar un poco, mitigar, y la misma inteligencia artificial que mitiga su inteligencia artificial, o la dejamos crecer y que todo estalle. ¿Sí? Que los estereotipos, por ejemplo, cuando hay un artículo de las chicas, porque son todas mujeres las que escribieron, yo ahí tengo un artículo que habla de violencia digital, pero hay un artículo de las chicas que se llama Sirviente Digital. Me pareció muy interesante que pensemos en esto, de por qué Alexa se llama Alexa, por qué la primera ministra era mujer, por qué una funcionaria que en realidad es una IA tiene nombre de mujer. Es decir, no se están volviendo los estereotipos de la mujer como a disposición de sirvienta de, y en realidad trae un hombre que está decidiendo con poder. Eso es uno de los artículos, por ejemplo, de los que se van a tratar hoy. Sí, me hacías acordar Buenísimo. al GPS también. ¿Te acordás que la primera voz de GPS, antes de que de la inteligencia artificial, era una mujer? Después se empezaron a incorporar hombres, pero al principio que era una, bueno, por lo menos en español, era una mujer que de hecho dio muchas entrevistas. Vamos a mangar el artículo para poder aprender, porque en realidad yo no me lo planteaba. Me lo planteé porque lo veo la inteligencia artificial como o sea, cuando Sí. hablas como si fuera femenino, la inteligencia. Y esto nunca me lo había cuestionado ni me lo había preguntado. Pero está bueno complejizar estas cosas y aprender a verlo, y aprender y incorporarlo también, ¿no? a nuestro bagaje intelectual. La verdad que me quedo con ganas de haber estado en Buenos Aires para conocerlo. Sí. Esto es entonces hoy 17:30 horas. Hoy a las 17 en UMSA, que es la Universidad del Museo Social Argentino. La verdad que es un libro que tiene que plantea esto, desafiarse, porque hoy decimos una cosa y esto va evolucionando tanto que necesitamos conocer, por lo menos para plantearnos, esto
¿tiene algo atrás? Es decir, porque en realidad es esto que decías vos, nunca me lo planteé, bueno, porque sigo, porque la vida tengo tanto el ritmo, el trabajo y demás, pero es la recomendación lo que elegí hoy, la zapatilla que elegí hoy, ¿la elegí porque yo quería o la elegí por el algoritmo de recomendación? ¿Y puedo hacer algo además del botón de arrepentimiento que tengo 10 días? Es decir, un poco de capacitar a la sociedad en qué se puede hacer ante ciertas circunstancias, como esto, el botón de arrepentimiento casi nadie lo conoce, tenés 10 días para arrepentirte de una compra, ¿sí? O por ejemplo, si tus datos van a ser utilizados, podés iniciar una vez data o un amparo. Y algunos sí decís, bueno, necesitas un abogado que lo haga y pagar, pero en algunos casos no, y tenés un beneficio de litigar sin gasto, podés utilizar la ley de defensa del consumidor. Es decir, me parece que hay que capacitar un poco para que las cosas no pasen sin que nosotros hagamos algo como humanos, ¿se entiende? Sí, sí. Porque a veces hablamos de Terminator, de los robots que van a suplantarnos, bueno, pero porque no hacemos. Gracias, Vanessa. Yo, ya parece un mangazo, pero no es un mangazo. Lo que quiero ver es cómo funciona esto, porque a mí me pasó con una billetera de las más populares, MP, que me adjudicaron un crédito que yo nunca pedí. Y me están sumando intereses, todo. Así que fui a Defensa del Consumidor, nunca me resolvieron nada, y ahora voy a ir a un abogado privado para poder ver cómo... Porque tenés que tener algún derecho de poder decir, miren, yo lo negué el crédito, por supuesto que lo negué, me da esa instancia. Eso, pero lo primero que tenés que hacer es rechazar eso para darle a la audiencia. Los primeros días tenés que rechazar, impugnar, ¿sí? Las transferencias, los depósitos, el crédito, eso como primer medida. Una medida es hacer la denuncia policial, ¿sí? Tercer medida, bueno, en la MP o en la entidad financiera que sea, hacer la denuncia. ¿Para qué? Para pedir la supresión, la eliminación y después el reintegro de los fondos. No es un camino sencillo. No es que te lo van a reconocer fácilmente. Probablemente te van a decir que no, te van a decir que es culpa de la víctima. ¿Qué tenés que alegar? Obligación de seguridad. ¿Por qué? Porque esa institución que vos dijiste, MP, o las entidades bancarias son las que te están brindando a vos un sistema tecnológico online para que vos utilices. Al utilizarte esto te tienen que dar la seguridad necesaria de que no puede ser hackeado. Si no se brindó esa seguridad o no tienen las herramientas, esto que te habla de los riesgos, la mitigación, responde por el deber de seguridad y eso es responsabilidad objetiva. Entonces, hay un sistema de responsabilidad en nuestro país. La mayoría de las veces te obligan a iniciar la acción judicial y muchos no lo hacen. ¿Por qué? Te voy a contar esto. No lo hacen primero por la vergüenza, ¿sí? Porque te revictimizan. A vos capaz que te pasó esto, pero a otras personas fueron ellos los que terminaron proporcionando el dato por esta ingeniería social que hablaba hoy temprano, de la manipulación. Entonces, primero no lo haces por la vergüenza. Después no lo haces porque, ¿sabés qué? Voy a tener que pasar un camino tortuoso hasta llegar a una resolución, ¿sí? Entonces el tiempo, el costo, ¿y quién se beneficia al no hacerlo? Es como las vías del tren, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, cuando no las arreglaban porque salía más barato pagarle a la gente que se moría. Bueno, ahora sale más barato esperar que el juicio tenga. Hay muchísimas sentencias que tienen que ver con esto que estás hablando vos, que tienen que ver con el phishing, con el smishing, es en todas estafas virtuales que tienen que ver con entidades financieras o tarjetas, y los resultados han sido los últimos positivos para el consumidor, porque vos estabas parado encima de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que, Mangazo, te devolví algo. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, éxitos para hoy y vamos a seguir hablando de este tema que es súper interesante. Bueno, chicos, un beso, que tengan una buena mañana a todos. Gracias. Vanessa Ruiz es especialista en inteligencia artificial, hablando justamente hoy, en el Día de la Inteligencia Artificial, 903. Sí, 03, y te digo una cosa.